Queridos hermanos y hermanas, no está lejos el Evangelio de todo lo que vivimos. Empezamos esta lectura continuada durante todo este año y viene en nuestra ayuda tanto la lectura del profeta Isaías como el Evangelio. País de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Estos dos tribus de israelitas, Zabulón y Neftalí, vivían en el norte de Israel y fueron invadidos muchas veces, se mezclaron con pueblos que vinieron de fuera porque sus dominadores, los asirios, los despedazaron prácticamente. Son una zona compleja porque no son, podríamos decir, israelitas puros como eran los del sur. Y Jesús, cuando se entera de que Juan el Bautista, que había hecho muchos esfuerzos por lograr que su pueblo se convirtiera y anunciara el bautismo, Jesús se entera de que ha muerto, de que lo han asesinado, lo han sentenciado de una manera terrible, le cortaron la cabeza. Jesús fue a habitar a esta tierra marginal, para comprender los dolores de su pueblo y de su historia. Se insertó en el corazón, siendo él de origen judío al sur. Belén queda muy cerca de Jerusalén. Y a partir de allí entonces empieza su camino. Empieza su camino sabiendo que ese pueblo tiene muchas tinieblas, muchas oscuridades, muchas heridas, muchos traumas, muchas desesperaciones y también muchas violencias. Por eso Jesús lo primero que hace es anunciarles una noticia que evidentemente es una noticia, podríamos decir, que está en semillita, pero que está presente. Empieza a ayudar pedagógicamente a su pueblo a comprender que en medio de todos los males siempre hay cosas interesantes que Dios ha presentado a un pueblo que probablemente no le damos atención, pero que está allí. Y por eso les dice, conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha llegado. Es decir, Dios con toda su fuerza de reinar, de actuar, que es el amor, está presente en medio de todos los odios. Y hay que empezar a rastrearlo, a identificarlo y a acogerlo. Y eso es la conversión. De tal manera que también mejora un poco el trabajo del Bautista, que pensaba que el reino lo íbamos a traer convirtiéndonos nosotros y cambiando nosotros a nuestro estilo, sin acoger el reino presente de las acciones divinas que ya están en la historia. Y por eso muchas veces se ha pensado que la fe es una especie de esfuerzo humano y no una sintonía con el espíritu que está presente en el mundo y en las dificultades. Por eso el Papa hoy día ha dicho que la violencia destruye la esperanza de poder encontrar soluciones. Porque la violencia es un modo de arrasar con todo lo interesante que puede estar pasando. Y nosotros que estamos viviendo hoy día una situación de tiniebla y de violencia, debemos saber dos cosas bien diferenciadas: la violencia misma y las razones por las cuales todo esto ocurre, que evidentemente pueden haber productos de algunos que quieren sacar ventaja de la violencia, pero también hay muchos dolores y muchas heridas que si las comprendemos podemos inspirarnos para actuar y servir a los demás. Por eso hoy día también el llamado a la conversión para nosotros es importante, justamente porque estamos en un periodo de tiniebla.
Y para poder encontrar la luz, el Señor nos invita a seguir este camino sencillo de colocarse en medio de los problemas, empezar a respirar y a sentir qué de interesante se está labrando como semilla para cultivarla y ayudar a alentarla a crecer. Evidentemente todos aquí diremos, imposible, ¿no es cierto? Sin embargo, hay signos. El que haya personas que hayan venido a Lima a expresar su protesta, hay un grupo violento, ciertamente. Hay otras personas que quieren soluciones, nada más. Nosotros también necesitamos soluciones a muchos problemas, ¿no? Ya podríamos empezar a conversar sobre ese asunto. Y por eso Jesús lo primero que hace es convertir en discípulos a unos pobres pescadores. No pobres pecadores solamente, sino pobres pescadores. Algunos me preguntan siempre, ¿por qué pescadores? ¿Por qué no eligió a otros, campesinos? Probablemente porque los pescadores siempre tienen que arriesgar, ¿no es cierto? Nunca saben lo que hay abajo. Y entonces echan las redes y esperan, pues. Es más tranquilo. Siempre hay los pescadores que hacen río revuelto para ganar, ¿no es cierto? Decimos eso, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores. Pero no se necesita para pescar, no se necesita agitar. Se necesita tener paciencia y arriesgar. Y eso es lo que quiere el Señor. Que hoy día todos nos pongamos, a pesar de todos los problemas de contaminación que tenemos en nuestros mares, que todos nos pongamos en la piel de un pescador. Que por lo tanto está llamado a arriesgar y también a tener paciencia. De tal manera que los llama, ellos están recogiendo las redes o echando las redes y les dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Eleva su misión. No se trata solamente de pescar. Hay que pescar a seres humanos para que todos nos humanicemos. Y ustedes saben perfectamente que esto no lo comprendieron los discípulos hasta la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan, no? En la pasión, ¿quién es el primero que saca la espada? ¿Quién es el violento de la pasión? Pedro, ¿no es cierto? Todavía no había aprendido que el camino era la paciencia, a pesar de que él como pescador aprendió a ser paciente. Porque nuestras herencias humanas e históricas, todos tenemos impaciencias y desesperaciones que no hemos resuelto, especialmente los limeños, pero todo nuestro país. Que todos hemos adquirido, como la influencia de Lima ha sido tan grande, esa desesperación. Te he dicho 50 veces, 100.000 veces que no seas exagerado, ¿no? Así hablamos, somos medios árabes en la manera de expresarnos. O cuando le decimos a un niño, hijito, pórtate bien, no decimos, no, te mato si no te portas bien. Y nosotros hemos introducido en el país, no por obra nuestra, sino por obra de la costumbre y la influencia española, que todo se hacía así a la mala. Son problemas históricos de cultura que tenemos que resolver para no despreciar, sino apreciar. Y ese es que el reino de los cielos está, porque necesitamos hondamente hermanarnos, apreciarnos, no despreciarnos. Hemos tenido hasta sistemas de castas tan terribles que no era solamente la casta de los indios con los blancos y los negros. Dentro de los negros hay chivillo, mulato, sacalagua y así. En los mestizos igual, en los blancos también. Entonces todo el mundo se desprecia aquí. Y tenemos que aprender a apreciar. Por eso es que Jesús se va allí, al lugar de los despreciados, de los que no se consideraban hebreos puros, de pura raza. Y se mezcla para entender y sentir las heridas y ayudar a curarlas. Y esto es urgente el día de hoy, hermanos y hermanas, porque estamos en otro momento límite de la historia y ya tenemos ejemplos en la historia y por favor leamos la historia. Lean la reacción de Castilla cuando después de tener el poder y contar con otros y contó con los campesinos, después los mandó matar.
del mismo Cáceres, que para poder expulsar a los chilenos contó con la ayuda de los campesinos y después los mandó matar, masacre. Los hermanos que todavía son apristas aquí, ¿no? Saben, el año de la barbarie, 1932. Y así, masacre tras masacre, no resolveremos nunca nuestros problemas. Más podríamos haber hecho en vez de estar gritando por ahí, que está bien, de vez en cuando hay que gritar, ¿no? Pero una cosa muy importante es conversar. Y nos gusta conversar. La vez pasada lo hemos dicho acá, ¿no? Los limeños, déjame que te cuente el limeño, dice Chaudhara, ¿no es cierto? Déjame que te cuente. Tenemos que contarnos las cosas, expresarnos. Y hoy día podríamos invitarnos todos juntos a ver nuestras formas de conversación para entendernos. Que hay muchas y para eso tenemos que viajar, compartir, mezclarnos. Hoy día salió una carta muy linda del obispo de Juli, que no es de Juli, no es aymara, es quechua. Y ustedes que no se conocen mucho, no quieren mucho entre los aymaras y los quechos. Él es de origen cusqueño y es el obispo de Juli. Y ha escrito una carta a las autoridades pidiéndoles en favor de su pueblo aymara para que urgentemente se tomen decisiones para tener claro qué va a pasar. Respecto, por ejemplo, se habla ahí de las elecciones, que sería una posibilidad. Aquí no vamos a resolver el problema, esta es la solución o la otra. ¿Ves? La buena voluntad de dialogar y de pedir con cariño y con exigencia profunda por su pueblo y tratar de que las cosas se puedan resolver con un ánimo distinto. También hemos visto en la televisión las imágenes terribles de esos señores que han estado pegando con palos a la policía y la paciencia de la policía que tenemos que realmente honrar. Quizás tenían mejores instrumentos que en otros casos y pudieron entonces por lo menos mejorar la situación en Lima. Pero mucho tiene que ver con la reflexión, la inteligencia y la capacidad de comprender en lo profundo de nosotros qué está pasando. Por eso, hermanos y hermanas, esta reflexión sirva para que todos nosotros, con el ejemplo del Señor, nos metamos en el corazón de la situación, apreciemos e intentemos comprender, razonar y reflexionar sobre las causas de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando y simultáneamente abrir un camino nuevo. No vamos a resolver las cosas si no las conversamos. Y ojalá no haya eso que Arguedas llamaba un fúnebre alzamiento más. Que este periodo sea más bien el síntoma de que podemos, como decía el Papa, hacer que no nos roben la esperanza. Y nos dijo ese mensaje, ¿no es cierto? No se dejen robar la esperanza. Que esa esperanza que la vivimos en los nietos, en los hijos, en los muchachos, en los niños, que queremos verlos felices en el país, y los niños de todas las comunidades, los grupos, los grupos étnicos, todos sientan que ese país es suyo y que así felices puedan vivir. Oremos entonces para que podamos convertirnos al reino de los cielos y todos tenemos una tarea. ¿Dónde está presente el reino hoy en la situación difícil? ¿Dónde está lo interesante que está surgiendo? Isaías dice, va a llover y va a haber tormenta. ¿No lo notan? Y era una nubecita pequeñita nada más. Veía una nubecita chiquitita y dice, va a haber tormenta. ¿No lo notan? Eso es, lo grande empieza con lo pequeño y si lo pequeño es interesante y bueno, hay que cultivarlo. Que Dios nos bendiga a todos y nos bendiga y procure para nosotros un ensanchamiento de nuestra democracia y nuestro amor a los demás y que podamos, sin falsas bondades a veces, con claridad, pero también con sencillez y con humildad, hacer posible que vivamos como hermanos. Vamos